para alejar al común de los mortales del conocimiento, se inventaron las unidades absolutas del dB. Por ejemplo, el dBV, el dBm, el dBu, el dB microvoltio, el dBi, el dB milivoltio, el dB vatio. El dB, hay infinidad, o sea, hay un montón, pero hay 50 por lo menos. Entonces, en vez de aprenderse los 50, os voy a explicar el método para saber cuánto dicen 54 dBus y tú saber cuántos voltios es eso. ¿Vale? Pero estas sí que son unidades absolutas. Si alguien te dice 54 dBus o dBvs, te está diciendo exactamente cuántos voltios hay en ese punto. Pero si te dicen 54 dBs, tú tienes que decir 50 dBs más que quién. Me explico. Si te dicen aquí hay 8 dBvs, y tú dices, ¿y eso qué es eso? Es un polímetro que me lo dice. 8 dBv significa que ha habido un ampli de 8 decibelios a un voltio. A un voltio le has metido un ampli de 8 decibelios. Lo que te ha salido, esos voltios, eso es lo que significa 8 dBvs. Aquí hay 8 dBvs. 8 dBvs. Y el profesor te pregunta, ¿y cuántos voltios es eso? Pues lo que hemos hecho en el caso anterior. Primero pasar esto a ganancia. Primero, ¿es potencia o son voltios? Son voltios, ¿no? Pues entonces el 20. El 20, no el 10, el 20. 10 elevado a 8 entre 20. ¿Vale? Y lo haces 2,5. ¿Cuánto es esto? 2,5 más grande que un voltio, es decir, 2,5 veces un voltio, que son 2,5 voltios. Es decir, 8 dBvs es lo mismo que 2,5 voltios. ¿Vale? En el fondo, he hecho esta pequeña operación sin más. Pero os columpiáis mucho cuando os ponen estas cosas. Lo único que tenéis que hacer en el papel este dibujito. 8 dBvs es 8 dBs más que un voltio. Pues pones un voltio, pones un amplio con 8 dBs y ya te sale solo. Calculas la ganancia normal en vez de la ganancia en decibelios y dices, pues esto por esto es eso. O el otro ejemplo que te pueden poner es, ¿y 30 voltios? ¿Cuántos dBvs son? Pues dices, ¿cuántos dBvs son 30 voltios? Fíjate en esta misma idea, En esta misma idea. 30 voltios, le has tenido que amplificar no sé cuántos dBs a un voltio para tener no sé cuántos dBs sobre un voltio. Un voltio, no sé cuántos dBs, te da 30. Entonces haces lo contrario. Dices, a ver, ¿la ganancia cuánto tiene que ser? La ganancia de 30 a 1 es porque es 30. Salida entre entrada es 30 entre 1, es 30. La ganancia dimensional es 30. ¿Cuántos decibelios es esto? Dices, pues la ganancia es 20 o 10. 20 si estamos hablando de voltios y 10 si estamos hablando de vatios. Voltios, pues 20. 20 logaritmo de la ganancia, 30. ¿Cuánto es eso? 29,5 decibelios. O sea que es un ampli de 29,5. ¿Vale? Entonces, 30 voltios es 29,5 dBs sobre un voltio. 29,5 dB-voltios. Eso es lo que significa. Ya está. Si me habéis entendido, apagar la tele. Porque ya está. Porque todo lo demás es esto. Todo el rato. Todo el rato. Y a mí me dicen, no sé cuántos dB microvoltios. ¿dB microvoltios? ¿Eso está chupado? Mira. Si te dicen que tienes 60 dB microvoltios, ¿cuántos voltios es eso? Dices, 60 dB microvoltios es un ampli de 60 decibelios, que es un montón, sobre un microvoltio. Le meto un microvoltio a un ampli de 60 dB y obtengo 60 dB microvoltios. Y te dicen, ¿y cuántos voltios es eso? Pues lo vuelves a hacer. Dices, la ganancia, los dBs los paso a ganancia normal. Entonces, es 10 elevado a 60 partido 20 o partido 10. ¿Son voltios o son vatios? ¿Es potencia o son tensiones? Voltios, tensiones. Entonces, 20. Vale, entonces dices, haces esta operación, 1000, un montón, 1000. Es decir, que es una ganancia de 1000 veces, ojo, que es diferente antes, porque antes aquí había un voltio, pero ahora hay un microvoltio, es 1000 veces un microvoltio. Es decir, 1000 veces por un micro, es decir, un milivoltio. Esto es un milivoltio. Y dicen, ¿no sería más fácil poner milivoltios? Pues sí, para este caso sí, pero vais a flipar, porque cuando hagamos muchas movidas, porque cuando tienes un ampli de 80 dBs
una atenuación aquí de menos 18 dB, otro ampli de 20 dB, una atenuación de menos 18 dB otra vez, y otro ampli de 13 dB. Si le meto un milivoltio, ¿cuántos voltios tengo aquí? Te van a preguntar. Y entonces lo que hacen los profesionales, los técnicos del asunto, es lo ponen todo en dBs. Cogen esto y dicen, lo cambio de dBs. Esto son 60 dB microvoltios, ¿no? Y si está en dB microvoltios, no en voltios, entonces no es más que sumar. 60 más 80, 140. Menos 18, lo que sea. Y vas teniendo que aquí va a haber 60 más 80, 140 dB microvoltios. Menos 18, aquí tienes 122 dB microvoltios. Más 20, 142 dB microvoltios hay aquí en este cable. Menos 18, aquí en este cable, 124 dB microvoltios. Y más 13, aquí hay 137 dB microvoltios. Es súper fácil, es todo sumar restar. Es verdad que si solamente querías saber el final, también puedes juntar todos los amplis en uno solo, ¿no es cierto? 80 menos 18 más 20 menos 18 más 13 igual 77. Es decir, todo este rollo lo puedo sustituir por un ampli de 77 dB. Vale, entonces como tengo 60 más 77 igual a 137 dB. Vale, quiero decir, la potencia de usar los dB algo, dB microvoltios, dB voltios, dB m's, dB vatios, es mucha, no es capricho, es porque luego os quita mucho trabajo. Vale. Y, claro, y te dicen, mira, profe, vale, guay, eso lo tengo, I got it. Now, what if, si en vez de decirme 60 dB microvoltios, me dicen, yo qué sé, tengo 0,013 voltios. ¿Cuántos dB es eso? ¿Cuántos dBV son eso? ¿dB microvoltios? Pues lo tienes que pensar. Dices, a ver, hago el dibujito y digo, a ver, 0,013 voltios, ¿cuántos? Me está preguntando dB microvoltios, ¿no? Pues es sobre un microvoltio que meto en el ampli, ¿cuántos dBs tiene que ser el ampli para tener 0,013 voltios, que es lo mismo que 13 milivoltios? Dices, la ganancia de este ampli es tensión de salida partido tensión de entrada, es decir, 13 milis partido un micro. Tienes que saber meter milis y micros en la calculadora, si no estás perdido. Y te da 13.000. Esto es 13.000 veces más grande que un micro. Vale, entonces, ¿cuántos decibelios es eso? Pues hace la formulita. La ganancia es 20 o 10. 20 o 10. ¿Es potencia? ¿Son vatios o son voltios? Son voltios, profe. Entonces, 20 o 10. 20. 20 logaritmo de 13.000. 82 dB. Vaya. 82 dB. Este ampli es de 82 dB. Para pasar de un micro a 0,013, que son 13.000 veces, son 82 dB más grande. Medida relativa. 82 veces más grande que un microvoltio. Ah, entonces son 82 dB microvoltios. Porque son 82 dB más grande que un microvoltio. Got it? Got it. Entonces dices, profe, es que a mí los microvoltios, eso nunca me han hablado. Me han hablado de los, yo qué sé, de los dBms. Pues los dBms, ¿te imaginas? Pues es igual.